Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy vamos a continuar con el análisis del libro de Franz Bardon, Iniciación al Hermetismo, y en esta oportunidad estaremos hablando de el espíritu, que viene a ser el tercer componente de la tríada que conforma al hombre según la cosmología de Franz Bardon. Y bueno, empecemos. El maestro comienza señalando que el hombre se conforma por el cuerpo, el alma y el espíritu. Nos explica que el cuerpo y el alma vienen siendo el velo o las vestiduras del espíritu. Y este último, es decir, el espíritu, tiene características inmortales, es lo trascendente, es esa parte de Dios o del todo que es imperecedero y que también pues está presente en todos nosotros y en realidad en todo, ¿no? Todo tiene un componente espiritual. Entonces él nos explica que el espíritu proviene, como todo lo creado, de la Akasha. Él menciona que la Akasha es el supremo prototipo, el origen de todo lo creado, y desde ahí ha procedido el espíritu, es decir, que desde de ahí ha nacido, como él lo denomina, un ego espiritual. Pero yo sé que él no se está refiriendo al término ego espiritual como una soberbia o algo así por ser, no sé, conocedor de temas espirituales y todo esto. No se está refiriendo a eso, sino que se refiere como a una especie de, entre comillas, individualidad de esta representación divina, o sea, del espíritu. Como yo lo veo, y que son básicamente como las visiones que me llegan a mí para explicar esto, es que Akasha son hilos de conciencia, hilos que interconectan todo, ¿no? Como una red en donde son hilos muy delgados, en donde todo se va moviendo dentro de ese principio de la Akasha. Y el espíritu viene siendo energía que pasa a través de estos hilos de conciencia que van activando todo. Es esa fuerza emanada de la propia conciencia como tal, como la energía en sí. Así es como yo entiendo esto, es decir, que cuando él habla de un ego, habla como de este despertar, de un ego espiritual, perdón, habla como de este despertar energético que pudo haber o que hubo o que hay constante en todo el cosmos, ¿sí? Que recorre por todos estos hilos de conciencia. Así es como yo lo puedo visualizar o lo puedo entender o me lo explico a mí misma. Este espíritu, este ego espiritual o espíritu, vamos a llamarle, posee 4 cualidades específicas elementales también, propias del espíritu inmortal, es decir, que la esencia de los elementos y la esencia, entiéndase por estas características sutiles, sublimes o estas facultades de los elementos que hemos venido estudiando a lo largo de la lista de reproducción, también se manifiestan en espíritu. Porque recuerden que todo esto, bueno, ya lo dije, pero todo esto es esencial, todo esto es en energía, en sutil, en planos muy sublimes que diría Aristóteles son potencia, ¿no? Es como una energía. Y bueno, estos aspectos de los elementos también se encuentran presentes en el espíritu, también forman parte del espíritu, estas facultades elementales y estas características que hemos venido estudiando a lo largo de la lista de reproducción. Entonces, Franz Bardon nos explica que el elemento fuego está representado en la voluntad y en la parte impulsiva o volición del espíritu, es decir, es el acto de voluntad. Esto es muy bonito porque yo siempre he dicho que si yo necesito
definir a Dios, atreverme a definir a Dios, lo definiría como voluntad y creatividad. Entonces, pues aquí está, inmerso, ¿no? entre el principio fuego, esas facultades que puede tener espíritu o que tiene espíritu. El principio aire se ve reflejado en el intelecto, en la mente. Si ven, ¿no? Como físicamente también podemos hacer las analogías al comportamiento de los elementos y a las facultades que estos tienen en espíritu. El elemento mente es un poco más abstracto, igual que el elemento aire, el espacio vacío. No es algo que podemos almacenar, ni podemos tocar, ni podemos generarlo con ciertas cosas y esto, pero no es algo que podemos atrapar como tal, encerrarlos. Sigue, a pesar de que está manifiesto aquí en la materia, siempre son bastante abstractos, ¿no? Los elementos. El agua está relacionado con la vida y el sentimiento. Esto también es bastante simbólico porque nosotros sabemos que el chakra sacro está también asociado al agua y también está asociado a las emociones. Entonces, que el elemento agua tenga en espíritu una manifestación de sentimientos y vida, pues es de generación también, ¿no? El chakra sacro está en el plexo solar, en donde están los órganos reproductivos. En el plexo solar, no, disculpen, en el sacro, donde están también los órganos reproductivos y todo esto. O sea, sí podemos ver también el simbolismo que hay detrás de todo esto. El agua también representa las emociones, incluso es una forma de interpretarlos, tanto en las cartas como en el arte, como en los sueños. Siempre se asocia al agua, a las emociones y a los sentimientos. Y bueno, el principio tierra, lo que hemos visto también, es la unión de los tres elementos en la conciencia del ego. Aquí quiero aclarar esto, y es como yo lo entiendo, o tomando todo lo que hemos estudiado, puedo concluir lo siguiente. Cuando se explica que el principio tierra es la unión de los tres elementos en la conciencia del ego, nosotros vimos anteriormente que el principio tierra era la manifestación física de la esencia de los otros tres elementos, aunque los otros tres elementos también tengan una representación física acá. Pero también se explica como que el principio tierra o el elemento tierra era el hágase de la frase hágase la luz, o sea, era la materialización de esto. Es decir, ya ha sido como la llegada del viaje que han hecho todas estas facultades elementales y que han podido manifestarse y han podido hacerse físicas, tangibles. Entonces, cuando él menciona esto, que a mí me llamó mucho la curiosidad, que literal dijo la conciencia del ego, ya yo puedo ver que él está haciendo referencia a la separación que existe en la materialidad. Ok, aquí sí está hablando del ego como un principio de individualidad. Entonces, cuando él hace referencia específicamente a esto, yo comprendo, que también lo hemos estudiado, que según el componente o según la fórmula temperamental que tenga cada uno, que también lo vimos, se va a manifestar las esencias y las facultades de los elementos dentro de la personalidad de cada uno. Es decir, que va a haber una distinta manifestación, que también denota que aunque exista una separación de los entes, es decir, de los animales, o vamos a llevarlo a personas, entre nosotros que seamos personas diferentes, sigue existiendo una facultad elemental que, como lo dije anteriormente, depende de la fórmula de cada uno, va a tener una manifestación, pero que independientemente de que nosotros seamos personas diferentes, sigue cargando estas facultades con facultades divinas, con facultades de espíritu, con facultades de Dios. Y esto es una forma de explicar la presencia divina dentro de cada ente, o la presencia del ser dentro de cada ente,
de una manera básicamente científica, científicamente etérica. Pero sí es eso, ¿no? Es como saber que a pesar de que tengamos un ego, una individualidad y seamos todos entes separados, seguimos teniendo facultades esenciales según nuestra composición elemental manifestada en nuestro temperamento, ¿ok? Ese es el resumen de esta parte. Me parece importante y muy bonito explicar esto. Y bueno, nada, vamos a continuar. Franz Bardon nos dice que el principio etérico también se manifiesta a sí mismo en el espíritu. En el aspecto más alto se ve reflejado como la fe y en el aspecto más bajo se manifiesta en el instinto de autopreservación. A mí me llamó la atención esto de la fe y pues como curiosa que soy, me puse a investigar, pero desde un punto filosófico, esto es extra, ¿no? Pero quise traerlo aquí. Desde un punto de vista filosófico, ¿qué era la fe? ¿Qué era la fe para estos hombres de virtud y para estos grandes maestros? Y me gustó mucho la definición de Santo Tomás de Aquino. Él ve la fe, o él dice, o intenta describir este concepto abstracto, básicamente. Bueno, todos los conceptos son abstractos, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Dice que la fe es un acto del intelecto movido por la voluntad. Es decir, que la primera característica que este maestro le da a la fe es que es una decisión, es un conocimiento que se obtiene no desde el exterior, no como que alguien me lo pudo decir o lo adquirí de lo externo, sino que viene desde la voluntad propia de saberse o de saber tener este conocimiento, ¿no? de poder saberse. Parte de algo, saber que existe una fuerza más allá. Continúa él diciendo, influenciado por la gracia divina, hacia la aceptación de las verdades reveladas por Dios. Es decir, va motivado también a una especie de reconocimiento de espíritu. Es decir, es como un viaje interno que se debe hacer. Es un reconocimiento interno del alma, del corazón, y que evoluciona a tu saberte parte de Dios, parte de un todo, parte de una divinidad, saber que esto está movido como por fuerzas más grandes que nosotros, de saberte uno con el Padre. Pero lo bonito de esto es que viene de nosotros. Él lo deja bastante claro, para mí es bastante claro que es un conocimiento que adquieres de adentro y que lo manejas adentro. No puedes transferirle tu fe a alguien más, no puedes explicarla, no puedes decir, no, mi fe es esto, así que toma, te otorgo este conocimiento. Podrás otorgar conocimiento intelectual, así como yo estoy haciendo aquí, por ejemplo, ¿no? Que leo y analizo y les explico y a ustedes les gusta y tal, no sé qué. Pero no les puedo compartir mi fe. Yo puedo mostrarles mis cosmovisión, las cosas que, como yo veo la vida o lo que sea, pero no puedo otorgarles mi fe. Eso es algo que nace de cada uno por voluntad. Así que me pareció importante definir esto, ¿no? Lo que es la fe. Y en el aspecto más bajo, como lo dije, en el instinto de preservación. A mí esto lo relacioné con los chakras, en donde el más alto viene siendo el chakra coronilla, donde te sabes conectado con la fuente divina, y el chakra tierra, que en su desbalance o en su caída es como este miedo de querer permanecer, de querer seguir aquí, como ese no preservación sana, sino preservación como del apego y del miedo de no saberte trascendental y saber y pensar que si muere tu cuerpo físico, entonces
mueres completamente. Esto también me recordó como lo asocio a los chakras y también lo asocio al astral. Recuerdan que en episodios pasados hablamos de que el astral tenía grados también, en donde habían grados bastante elevados y habían otros grados que eran muy muy bajos, en donde hablamos sobre estos habitantes del astral y cómo intentan preservarse. Hablamos de las larvas que también estaban asociadas con el como digamos desespero a la autopreservación y todo esto. Entonces aquí pude relacionarlo de cierta forma, espero que se haya entendido. El maestro continúa diciendo, y voy a leer textualmente: cada uno de estos 4 principios elementales mencionados tiene otros aspectos correspondientes a la ley de la analogía de la polaridad o los elementos positivo y negativo. Todos ellos juntos forman el ego o el espíritu. Lo que yo entiendo en es 3 líneas que hay en el texto, pero que a mí me llamaron mucho la atención, es que el ego es el espíritu no transmutado, básicamente, que estos aspectos negativos que pueden llegar a tener las facultades elementales, que ya lo hemos estudiado también en cada uno de los elementos y vimos cuál era su polaridad negativa, es lo que conocemos nosotros como el ego. Si nosotros logramos transmutar esas facultades negativas o mover la polaridad de esas facultades, la podemos transformar y podemos acercarnos más al espíritu. Comenzamos a pulir, digamos, el ego y lo vamos llevando hacia el espíritu. Él también da varios ejemplos que dice que seguiré leyendo. Por esta razón podemos hacer al elemento fuego responsable por la fuerza, el poder y la pasión, pero también podemos hacerlo responsable de la voluntad, de la parte impulsiva, del acto voluntario, ¿no? de esta fuerza que me mueve. También habla de el poder de discriminación y de juicio, se le asocia al elemento aire, pero también, como lo dijimos, al intelecto, a la mente, a la memoria. Entonces, digamos que el ego o esta división que nosotros vemos acá como luz y oscuridad es simplemente no, es la no transmutación de estas facultades esenciales positivas que tiene los elementos dentro de nuestro temperamento, que si lo logramos transmutar, pues nos estamos acercando más a nuestro verdadero ser, a nuestra verdadera esencia, nos estamos acercando más a espíritu. Entonces sí se entiende esta dualidad, que básicamente es una despolarización, se podría llamar, o un... Sí, si lo vemos como una línea recta, pues estamos más de un lado que de otro, estamos polarizados más hacia el ego y lo podemos ir moviendo la flechita más hacia el espíritu y así. Para concluir, voy a leer un párrafo del libro. Dice: estos 3 capítulos relacionados al cuerpo, alma y espíritu han representado al hombre en su forma más perfecta. Por ahora, el discípulo tiene que haberse dado cuenta cuán importante es conocer su propio microcosmos para la iniciación y especialmente para la magia y las prácticas místicas, de hecho para todos los secretos. La mayoría de los autores, desde su completa ignorancia o por otras razones convincentes, han omitido esta extrema importante parte, la fundación. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero les haya gustado. En el siguiente vamos a hablar sobre el plano mental o sobre el plano espiritual, que es el complemento de esto. Y bueno, espero les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Les mando un beso, muchísimo amor y nos vemos en el próximo. Chao.